Es compartir pantalla, ¿verdad, doctor? Sí, compartir pantalla. ¿Ya se ve? Todavía. Ahí. Creo que ahí viene. Y ahora sí, me parece que se está compartiendo. Parece que sí. Ya están puestas, ya están enfrente. A ver, las voy a quitar, Brian, para que las vuelva a poner. Ok. Algo no estuvo bien. ¿Sí ve mi pantalla? Aquí donde está este cuadrito, con flecha para arriba le va a picar. Sí, ahí compartiendo. Y Sí. luego a la izquierda, compartir pantalla o escritorio. Sí, ahí le di, me parece que ya se estaba compartiendo. A ver, vuelva a dar. Ok. ¿Aún nada, doctor? Ya se ve. Ahora sí. Ahora sí pongan el modo de presentación. Es algo como que yo lo veo y 2 minutos después ustedes lo ven. Ah, no importa, que empiece la presentación ahí está, ya lo estamos viendo. Ok. Bueno, entonces, como nos comentó el doctor, en esta ocasión vamos a ver síndrome diarreico por virus y por bacterias. Empezaremos hablando acerca de su etiología. Bien, se están pasando bien las diapos, ¿verdad? Eh, no ha pasado, estamos en el ya, ahora sí. Ok. Bueno, en cuanto a la etiología de las enfermedades diarreicas, tenemos que se van a poder propiciar por varios factores. Entre ellos están factores bacterianos, virales, parasitarios, hongos, alimentarios, medicamentosos, endocrino-metabólicas u otra índole. Bien, nosotros nos vamos a centrar en las causas bacterianas y virales. Acá tienen un pequeño resumen de todas las posibles causas que pueden propiciar la enfermedad diarreica aguda. Entre ellas está la Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter petus. Y en cuanto a las virales, de las más importantes, pues está rotavirus, adenovirus, y hay un bastante interesante que es coronavirus, coronavirus diarreico agudo. ¿Ok? No le cambie. Bien, Juan. sí, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha.
No me la mueva, Brian. Miren, lo que estamos viendo en esta diapositiva es el amplio espectro, ¿sí?, de los agentes etiológicos que pueden causar diarrea. Sin embargo, en esta diapositiva no hacen la diferencia entre lo que puede ser un síndrome diarreico como tal y un síndrome disentérico. Aquí están mezcladas ambas etiologías. ¿Sí? Nada más para sentar las bases de lo que seguramente nos va a complementar Brian, es que todos los agentes virales causan un síndrome diarreico. ¿Sí? Y de los parasitarios, ahí tenemos varios, no los vamos a ver todos, pero entamoeba histolítica y Balantidium coli nos causan un síndrome disentérico. Los hongos que están allá mencionados, Candida albicans, histoplasmosis diseminada, nos causan un síndrome diarreico aguda. Y de las bacterias, varias de ellas nos pueden causar síndrome diarreico y algunas otras, como Shigella, algunas especies de Salmonella, ¿sí?, nos pueden causar síndrome disentérico. Y bueno, estamos viendo los parásitos que vamos a ver uno a uno. No están los otros aquí, pero el Giardia lambda, que ya lo vimos, nos puede causar un síndrome diarreico con esteatorrea. Entonces, en esta diapositiva están mezclados los agentes etiológicos que pueden dar síndrome diarreico, como tal, propiamente dicho, y síndrome disentérico. Adelante, Brian. Ok. Bueno, en cuanto a datos generales pues, acerca de nuestro país, en general, el rotavirus es el agente etiológico más común en los niños menores de 5 años, llegando a ser en total. Ok. En cuanto a la causa más común de diarrea en los pacientes mayores de 70 años, es la diarrea infecciosa y la asociación. Ok. Eh, Ahora, ciertamente existen datos clínicos muy importantes, como por ejemplo que los microorganismos patógenos pueden encontrarse en cerca del 30% de los niños sanos, por lo que la identificación de uno de ellos en un niño no permite ni asegura que ese sea el agente causal. Eh, Ahora bien, por ejemplo, Shigella y rotavirus, estos dos organismos son identificados con poca frecuencia en los niños sanos, por lo que su presencia en un niño con diarrea sí va a sugerir que el microorganismo sea el agente causal. No le mueva. Ahora vamos a preguntar. Ahora bien, No le mueva. Vamos a preguntarle a María del Cielo que nos diga de otra forma esto que nos acaba de decir Brian. ¿Qué entiende o qué entendió de este asunto que se relaciona con el diagnóstico etiológico de la diarrea y que puede representar una problemática al momento de tomar una decisión? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Muy mal, pero sí le escuchamos, María del Cielo. Perdone. No, no hay problema, no es culpa de usted, es culpa de Slim por su internet. Bueno, ah, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Que nos diga con sus palabras lo que entendió de esta diapositiva y qué relación hay con el diagnóstico. Ya nos la movió Brian. Ahí está. Bueno, pues había entendido que esto de... ¿Para qué nos sirve esto que nos dijo Brian, María del Cielo? Eso de agente teológico, ¿no? Era que me parecía que hay diferentes tipos de organismos que podrían causar como que el síndrome diarreico o diferentes síndromes, entonces como que no hay algo en específico que podría... Bueno, pues de alguna manera sí. Pero yo se los voy a decir entonces de otra manera para que vean la importancia de lo que nos acaba de decir Brian en esta tabla.
Bueno, nos dijo que en la infancia, ¿sí?, el agente principal que causa diarrea son los virus. Para uno de las diarreas más severas, que es el rotavirus, pues ahora ya tenemos una vacuna. ¿Cuál es la importancia en saber que la diarrea en la infancia es causada por virus? Bueno, pues la importancia es que en la gran mayoría de los casos no vamos a tener un tratamiento específico para ello. ¿Sí? Tendremos que darle tratamiento de soporte, evitar la complicación más frecuente. ¿Sí? Y si hacemos esto, lo más probable es que el paciente entre 5 y 7 días se haya curado y que no se requiera de hacer otra cosa más que eso. Y que hacer otra cosa podría significar encarecer el tratamiento, pero propiciar algunas complicaciones. La otra cosa que tiene relevancia con esto es que muchos de los agentes etiológicos que causan diarrea son parte regularmente los encontramos en el tubo digestivo de las personas sanas. Entonces esto quiere decir que nos va a costar mucho trabajo relacionar la presencia de un agente, de una bacteria, de un virus o de algo en el tubo digestivo con la enfermedad diarreica aguda. Va a costar mucho trabajo. Afortunadamente, también nos va a decir Ryan que en la mayoría de los casos de síndrome diarreico agudo, no estamos hablando del disentérico, del síndrome diarreico aguda, ¿sí?, no se da un tratamiento específico porque en la gran mayoría de los casos, salvo excepciones, ¿sí?, la evolución es hacia la curación en el lapso de una semana. Pero también nos dijo que sí hay algunos agentes, es común encontrarlos en el tubo digestivo y que ante un cuadro de diarrea, su presencia nos indica que es muy probable que sea el agente etiológico. Y ahí nos puso dos. Puso uno viral, que es rotavirus, y nos puso uno bacteriano, que es Shigella. Por cierto, Shigella puede dar un cuadro diarreico o puede dar un cuadro disentérico. Cuando nos hablen de shigellosis, que nos van a decir probablemente. Entonces, como verán, es verdaderamente difícil hacer el diagnóstico etiológico por varias de las razones que ya les mencioné, pero afortunadamente solo en algunos casos vamos a necesitar el diagnóstico etiológico para hacer algo diferente con el tratamiento. Y ya veremos cuáles son esos algunos casos en los cuales sí vamos a ir por el agente etiológico porque es necesario para tomar alguna medida, ya sea terapéutica en el paciente o preventiva contra el resto de los pacientes. Adelante, Brian. Ok, doctor. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología, ok, como datos generales, según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad diarreica presenta el 17% de las defunciones totales por año en niños menores de 5 años. De aquí la importancia de tenerla en cuenta. Ahora bien, en el año 2011 se reportaron 6.9 millones de defunciones de niños menores de 5 años por causas prevenibles y tratables. Entre ellas, la más importante fue la deshidratación. Los niños menores de 3 años tienen 2 a 3 episodios de diarrea por año. Ahora, 8 de cada 10 muertes por diarrea ocurrieron en niños menores de 2 años. Y según un reportaje hecho por una organización de Canadá, aquí en México, el 22% de los pacientes buscaron atención médica, o sea, con síndrome diarreico, obviamente, buscaron atención médica y solo el 5% de estos tuvieron el examen crofológico, que pues más adelante hablaremos de él. Y en cuanto a la enfermedad diarreica, tiene variaciones estacionales, con incremento de los episodios de etiología bacteriana durante los meses calurosos y lluviosos, y los de naturaleza viral fundamentalmente por rotavirus durante el invierno. Ahora veremos igual un poquito más de la importancia que tiene estas diarreas estacionales, pues, en la siguiente diapositiva. Ahora bien, en México hasta hace pocos años el mayor número de casos y de muertes se registraron durante el verano, pero este patrón se ha modificado y ahora el mayor número de defunciones ocurren durante el invierno. Y recordemos que pues durante el invierno son las enfermedades por los síndromes diarreicos provocados por virus. El hospedero y el reservorio principal de los organismos es el hombre, aunque también se va a poder encontrar en animales domésticos, las aves y los animales de campo. La fuente de infección son las deyecciones
fecales, muy importante, por lo cual una buena higiene pues es una medida de prevención muy importante. Y ahora, el periodo de incubación va a variar de determinados organismos entre 1 a 7 días y el periodo de contagiosidad dura todo el tiempo que el germen se elimina por las heces. Y bueno, acá en la imagen que les tengo puesto en la diapositiva, estamos viendo la mortalidad de la enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. Esta gráfica está realizada con base en información obtenida en el año 2010. Como vemos, Yucatán, pues, se encuentra bastante afectada, por lo cual indica que hay un gran número de defunciones en niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas en nuestro estado. Brian, sí nos trae el boletín epidemiológico, ¿verdad? Aquí. Sí, está al Sí. final, doctor. No le cambie. Miren, quiero comentarles un poco de mi vivencia en este aspecto referente a la diarrea. Yo hice la especialidad de pediatría entre 1985, 86 y 87. ¿Sí? En ese entonces, en la sala de pediatría, yo la hice un año hice en el Hospital Juárez y otros 2 años estuve en la T1, lo que ahora es el regional número 1. Y me acuerdo que por esas fechas nuestras salas de pediatría estaban básicamente llenas de 3 cosas. ¿Sí? Una de esas cosas eran niños con problemas perinatales que superaban la etapa neonatal, ¿sí?, del primer mes de vida, y que al no poderse egresar los trasladaban a la sala de pediatría. Eso era, esas patologías ocupaban el tercer lugar como global en lo que se ingresaba a la sala de pediatría. Pero ahí iban de la mano lo que estaba en 2 primeros lugares, que eran las enfermedades respiratorias agudas, básicamente las neumonías y las bronconeumonías y las diarreas. Pues para ser pediatra yo necesitaba saber de problemas perinatales, complicaciones del embarazo, con su repercusión en el bebé, y saber diarreas y neumonías y cómo se trataban las diarreas y las neumonías. Era fácil de alguna manera, ser pediatra en ese entonces, porque digamos que el 80% de las patologías que se veían eran esas. Cuando tuve oportunidad de regresar al hospital, al regional número 1, a la T1, como casi 15 años después, donde terminé mi carrera institucional, prácticamente ya no teníamos enfermos de diarrea en ninguna parte del año. Si veíamos pacientes con diarrea, los veíamos en urgencias, donde los ingresábamos básicamente porque estaban vomitando y no podían hidratarse ni alimentarse, o porque había alguna complicación de la diarrea que no era muy común, y rara vez esos pacientes con diarrea llegaban al piso. Eran aquellos en los que los papás se descuidaban o el médico se confiaba y no lo ingresaba o no lo hidrataba oportunamente, y eran pocos los pacientes que llegaban ya después en mi segunda temporada en la T1. ¿Qué pasó entre la primera y la segunda temporada? ¿Y por qué cambió radicalmente lo que estábamos viendo los pediatras y también los de adultos, pero más los pediatras, porque la diarrea es básicamente una enfermedad con mucha repercusión pediátrica? Lo que pasó es que por ahí de los 90, ¿sí?, tuvimos aquella pandemia de cólera, de los que ustedes ya vieron el video que les puse, ¿sí?, que habla de la fisiopatología del cólera. Es más o menos de los 90, 89, 90, 91, algo así, donde hubo un brote de cólera y con una repercusión muy grave aquí en el estado de Yucatán, y cambió la manera en que cambió en algo nuestro estilo de vida. Para empezar, antes de esa época tomábamos el agua potable. Y ahora es rara la persona que toma agua potable, tomamos agua embotellada,
de las marcas que ustedes quieran, y de alguna manera ese proceso del agua pues evita muchas enfermedades de transmisión digestiva, ¿no? Aprendimos a lavar mejor las frutas y las verduras, nos empezamos más a cuidar de lo que comíamos en la calle, y todo eso cambió. Lo que ahora pasa con la diarrea. Ahora podemos tener brotes de algunas cosas específicas como lo tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos en el transcurso del año un brote de diarrea por salmonela tifo, un brote de tifoidea aquí por mi zona, por la zona del Oriente y Canacín, porque seguramente alguien, algún manejador de alimentos o varios, ¿sí? estaban contagiando a las personas, ¿sí? Y hubo varios internamientos en el hospital en Orán, y yo me acuerdo que hubo inclusive casos en niños, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado en realidad con la diarrea, pero aún así los estados del sur y del sureste de la República son los estados más afectados por las diarreas, por las condiciones sanitarias y por el clima. Yo no sé por qué un estado del norte tiene tanto problema, algo en particular habrá por ahí, pero en realidad el problema son los estados más cálidos de la República Mexicana, la parte del sur, sureste. Muy bien, adelante, adelante, Brian. Ok, doctor. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatogenia del sistema diarreico, ¿ok? En general, los agentes infecciosos causantes de la diarrea, como comentamos en la diapositiva anterior, se transmiten por la vía fecal-oral. Ahora bien, en pacientes con diarrea infecciosa causada por bacterias van a existir 4 mecanismos principales de patogenosidad, que son el número 1, A ver, Brian, invasión, vamos a el esperar 2, un momentito. enterotoxigenicidad. Brian. Ya cambió la diapositiva, estamos viendo la de epidemiología. Ah, sí, sí. Esperamos un momento. Es que sí está, no, últimamente está muy malo el internet. Sí, Aquí. bueno, esperamos un momentito porque es importante que veamos esa Sí, sí, sí. diapositiva de la fisiopatología, porque si no, no vamos a entender cuáles son esos mecanismos de los que usted nos está hablando, y del cual ustedes ya vieron un video, el prototipo de la diarrea secretora mediada por toxinas, ¿sí? De vibrio cólera, y ahorita pues nos van a hablar seguramente cómo los virus causan diarrea y cómo las bacterias enteroinvasoras y las enterotoxigénicas también pueden causar diarrea. Adelante, ya la estamos viendo, Brian. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, en pacientes con diarrea infecciosa causada por bacterias se han identificado 4 mecanismos patógenos, cada uno de ellos pues diferente. El número 1, que es invasión, el 2, que es enterotoxigenicidad, el 3, que es adherencia, y el 4, citotoxicidad. Aquí en la imagen que les agregué podemos ver algunos de los principales organismos causantes de enfermedad por estos mecanismos. Por ejemplo, en el de adherencia está el E. coli enteroadherente, en invasión está Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli enteroinvasiva y enterocolítica. Enterotoxigenicidad, que como indicaba el doctor, aquí está el Vibrios, que entraría el cólera, pues, el coli enterotoxígena, Campylobacter jejuni y enterocolítica, aromas hidrofila. Y bueno, la citotoxicidad, también ahora hay una pequeña curiosidad, que Shigella también puede causar infección o enfermedades diarreicas tanto por invasión como por citotoxicidad. En las siguientes diapositivas pues estaré explicando cada uno de los mecanismos individualmente. Me avisan cuando cambie la diapositiva. Ya cambió. Ah, ok. En cuanto al método de invasión, bueno, en cuanto a la lesión, los microorganismos primero van a pasar por el intestino delgado, pero no van a causar la enfermedad aquí, sino que van a pasar al colon, donde aquí van a causar ulceración e inflamación del epitelio mucoso, lo cual va a provocar la enfermedad diarreica como tal. Ahora, acá igual les enlisté algunas de las principales bacterias capaces de invadir. Entre ellas, una de las más importantes pues, es Shigella.
según tengo entendido. Y bueno, Brian, ¿qué síndrome estarían dando estas bacterias que causan invasión del colon? Síndrome. El, Vamos a poner los puntos. Usted nos está hablando de todas las diarreas y ahorita nos está hablando de todos los mecanismos. Pero el cuadro clínico, decíamos que lo tendríamos que dividir como lo divide el temario. ¿Sí? Síndrome diarreico y síndrome disentérico. Todas son diarreas. Pero hay de diarreas con sus particularidades. ¿Sí? En este caso a usted le correspondió hablarnos del síndrome diarreico como tal, pero como parte de la introducción de todas las diarreas nos está hablando de los mecanismos de acción, de todos los mecanismos de acción. Entonces aquí estamos en el mecanismo de acción de algunas bacterias que es invasión, y cuando la bacteria invade, habitualmente las invasiones se dan en la parte baja del tubo digestivo, en el colon. ¿Sí? Y ahí nos está poniendo varios agentes etiológicos. Y la pregunta aquí sería, ¿qué modalidad clínica presentan? Si es síndrome diarreico o si es síndrome disentérico, estas bacterias que causan invasión. Sería el disentérico, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Shigella, la disentería, digamos, una de las principales es por causa de Shigella. Exactamente, exactamente. Entonces, Shigella es una que nos puede dar cualquiera de las dos cosas. Pero en este caso aquí no lo tiene puesto en la diapositiva de invasión, y lo que daría es un síndrome disentérico. Y aquí podríamos agregar algunas otras dos, ¿no? Que son parasitarias, que son amiba y balantidio, que no están acá, pero por mecanismos enzimáticos también causan daño y lesión de la mucosa intestinal, y no aparecen acá porque habitualmente estas otras dos etiologías las vemos aparte, pero podrían entrar aquí entre los agentes etiológicos que causan invasión y lesión del colon, y por lo tanto lo que nos dan, el cuadro clínico que nos dan es el cuadro clínico de un síndrome disentérico, que en términos generales también es una diarrea, ¿no? Adelante. Ahora, en cuanto al mecanismo de enterotoxigenicidad, ahora, bien, en este va a existir multiplicación en el intestino, sin embargo, no se va a dar invasión como tal de la mucosa. Ahora, bien, van a predominar dos cepas. Aquí el Kumate nos daba dos, por ejemplo, un ejemplo que es la enfermedad por enterotoxigenicidad provocada por Escherichia coli, en la cual son capaces de producir dos tipos de enterotoxinas, una termolábil y una termoestable. Cada una de estas, digamos, tiene un mecanismo diferente para producir el síndrome diarreico. En cuanto a la termolábil, esta va a estimular la adenilciclasa de las células epiteliales del intestino delgado, por lo cual va a haber un aumento de la AMP cíclico, perdón, lo cual va a dar una inhibición de la absorción de sodio y por lo tanto va a incrementar la secreción de cloruros, bicarbonato, potasio y agua, lo cual va a producir la diarrea. Y en cuanto a la termostable, esta va a estimular la guanilirciclasa. Y la información para sintetizar estas enterotoxinas radica en los plásmidos o episomas, que estos van a ser o pueden adquirirse más bien mediante conjugación sexual. Muy bien. Recordar, entonces aquí, a diferencia del otro mecanismo, aquí el síndrome que vamos a ver, sí es el síndrome diarreico. Este es el prototipo de la diarrea secretora, que si bien cualquiera de las enzimas por una vía diferente, lo que hacen es impedir la secreción de líquidos y aumentar la excreción, y esto lo que nos causa es una diarrea acuosa muy abundante, ¿sí? Y es más o menos similar al mecanismo de acción de Vibrio cholerae, al mecanismo de acción de algunas cepas de estafilococo que liberan toxinas y de muchas otras. Entonces, en este caso, cuando la diarrea, cuando el agente etiológico es un agente etiológico enterotoxigénico, que nos pusieron Escherichia coli, ¿sí? Podríamos poner cólera, podríamos poner aeromonas, podríamos poner hidromonas,
¿sí? Esta enterotoxigenicidad está mediada por toxinas. Aquí no hay invasión directa de la mucosa, hay una alteración en el mecanismo de absorción y de excreción, y por lo tanto lo que vemos es un síndrome diarreico propiamente dicho, y además la afectación ya no es en colon, es un poquito más alta, yeyuno e ileum, ¿sí? Entonces el cuadro clínico es un poquito diferente, y el tratamiento y la frecuencia de complicaciones también son un poquito diferentes, ¿sí? Adelante, Brian. Ok. El siguiente mecanismo que vamos a ver se trata de adherencia, el cual nos explicaba que algunas bacterias enteropatógenas tienen como mecanismo inicial indispensable de patogenizar la adherencia. Este le permite a las bacterias adherirse a la mucosa intestinal y además multiplicarse. Ahora, este factor también está regulado por un plásmido que determina la formación de estructuras en la superficie de las bacterias, conocida como pili o fimbria. Y en cuanto a este mecanismo, nos explicaba como ejemplo el libro el Giardia lamblia, el cual produce diarrea generalmente de tipo persistente al adherirse al epitelio duodenal y causar aplanamiento de las vellosidades intestinales. Por lo tanto, al causar el aplanamiento de las vellosidades intestinales, pues va a disminuir la absorción de líquidos, por lo cual también va a producir una diarrea bastante líquida. Muy bien, esto también Brian lo puede hacer Escherichia coli enteradherente. ¿Sí? Cuando nos puso ahí ¿cómo se llama? Las etiologías, había varias versiones de Escherichia coli, ¿sí? Enteroadherente, enterotoxigénica y enterohemorrágica. ¿Sí? Aunque la Escherichia coli es una misma bacteria, algunas cepas tienen propiedades diferentes, y aquí en este caso también podríamos decir que Escherichia coli puede tener uno de estos mecanismos causales de diarrea, ¿no? Y el síndrome que vamos a ver cuando el mecanismo fisiopatológico es este, también es un síndrome diarreico y no un síndrome disentérico. Adelante. Sí. Y ahora, en cuanto a la citotoxicidad, bueno, en la enfermedad como tal, o el síndrome diarreico, se produce por, digamos, o se da por la producción de citotoxinas, como por ejemplo está Clostridium difficile, Shigella y E. coli enterohemorrágica. Ahora bien, en la E. coli enterohemorrágica se van a dar dos tipos de toxinas, que está la Shigella 1 y 2, perdón, asociada al síndrome urémico hemolítico. Y aquí, doctor, no encontré información como tal de cómo funciona el mecanismo, no está en el CUMATE ni... Bueno, como su nombre lo dice, lo que hace la citotoxicidad causa la muerte y la necrosis de la célula del epitelio, y cualquier daño a la célula epitelial modifica la absorción de agua y de electrolitos, y además interfiere en su excreción, ¿sí? En la shigelosis, esto es un poquito más abajo del tubo digestivo, y aquí podemos ver un síndrome disentérico. Por ahí hay estudios que nos hablan de que Shigella y Escherichia coli enterohemorrágica son las mismas, ¿no? Es la misma cepa bacteriana, pero eso todavía está en veremos, aunque algunos autores consideran que la Shigella es una Escherichia coli enterohemorrágica enmascarada, ¿no? Al final lo que nos importa aquí es que en este caso el síndrome que pueden presentar es un síndrome disentérico, y el mecanismo, como dije, el daño a la mucosa, la citotoxicidad, o sea, la lesión citotóxica de la célula epitelial, causa el aplanamiento de las vellosidades y cambios en la absorción y en la secreción, ¿no? Ok. Y ahora bien, vamos a ver... Nada más, Brian, una pregunta. ¿Y los virus? ¿Dónde pondríamos a los virus? Sería Los virus por... no producen toxinas, ni termolábiles, ni termoestables, tampoco producen citotoxinas, ¿sí? Entonces, tampoco se adhieren nada más. El virus no se adhiere, o sea, se adhiere para penetrar a la célula, y ahí en la célula, pues, desarrollar su mecanismo que le permite multiplicarse. Entonces,
los virus, ¿dónde caerían en estas cuatro formas en que que puede haber diarrea? Sería por adherencia, ¿no? Bueno, digamos que el virus se adhiere, pero se adhiere para penetrar. Perdón, por invasión. Sería una especie de citotoxicidad, ¿no? Aunque no es una citotoxicidad propiamente dicho, lo que causa es penetración y lesión de la mucosa intestinal, hace lo mismo que hace una bacteria citotóxica, que causa la muerte celular y causa el aplanamiento de la mucosa del tubo digestivo y causa problemas de absorción y la excreción. Entonces sería una especie de citotoxicidad poquito diferente a la que nos acabas de mencionar, ¿no? El resultado final es la muerte de la célula de la mucosa intestinal. ¿Sí? Y fisiopatológicamente se parece un poco a lo que hace la bacteria citotóxica. Está en medio de lo que hace una adherente y una citotóxica. Es un mecanismo un poquito diferente porque los virus pues, se comportan de manera diferente, ¿no? Aquí el mecanismo que nos dijiste, los mecanismos que nos dijiste, son más apropiados para las bacterias y los virus a la par tienen algo que puede estar interno entre algunas cosas. No causan citotoxicidad, pero sí causan la muerte de la célula y causan problemas en la absorción. Y además, al causar disminución de las células del epitelio, reducen la producción de enzimas intestinales, sobre todo las de la lactasa, la sacarasa, y eso causa diarrea por falta de absorción de los azúcares, ¿no? Que es una de las complicaciones este, eh, a mediano plazo de las diarreas, sobre todo de las virales, ¿no? Adelante. Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar acerca del cuadro clínico del síndrome diarreico. ¿Ok? Como nos comentó el doctor al principio, los datos clínicos observados en la gastroenteritis se ocupan convencionalmente de cuatro síndromes o cuatro grupos, que como comentaba el doctor, está el síndrome diarreico, el síndrome disentérico, el síndrome infeccioso y el libro también lo mencionaba unos como las complicaciones. Ahora bien, nosotros que estamos viendo el síndrome diarreico, su cuadro clínico se va a identificar por el aumento repentino en el número de evacuaciones. Asimismo, también se va a dar un aumento en el contenido líquido de las heces. Y algunos síntomas que nosotros vamos a poder observar en los pacientes con síndrome diarreico pueden haber cólicos, vómitos, fiebre. En general, el vómito va a desaparecer después de unas horas de que se da una correcta hidratación. Sin embargo, se tienen datos que indican que los vómitos desaparecen en un máximo de 48 horas después de que empiezan. Y en cuanto a la diarrea, esta dura de 2 a 7 días. Sin embargo, vamos a ver una complicación que es la diarrea persistente, que, bueno, ahí vamos a ver cuánto se puede prolongar este tipo de diarrea. No le cambie, Brian. Bien, aquí estamos viendo la ramificación del cuadro clínico de las diarreas que en su tronco común ya nos había hablado Brian de toda la etiología, de toda la fisiopatología, de toda la epidemiología. Pero aquí estamos viendo una diferencia muy importante que nos sirve para la toma de decisiones. Cuando nosotros vemos un síndrome diarreico propiamente dicho, estamos hablando de un enfermo cuyas evacuaciones son muy abundantes, ¿sí? Son muy abundantes y prácticamente son más líquido que contenido, que otro tipo de contenido, ¿sí? Que están acompañadas con mucha frecuencia de vómitos, porque la parte afectada habitualmente es de yuno e ilion, ¿sí? Que puede o no estar acompañada de síndrome infeccioso, pero que habitualmente lo está. Y que si no hacemos algo, pronto nos puede llevar a una complicación, la complicación más frecuente del síndrome diarreico, que es la deshidratación. ¿Por qué? Porque está muy alterada la absorción, porque hay mucha secreción, porque hay vómito y el enfermo no se puede alimentar, ¿sí? Y sus evacuaciones son muy abundantes. Cuando veamos síndrome disentérico, vamos a ver que rara vez el paciente tiene vómitos,
que pues el número de evacuaciones pueden ser muchas, pueden ser 10, 15, 20, pero que son escasas, que el contenido de las evacuaciones va prácticamente moco y sangre, y que pueden estar acompañados de dolor abdominal, en la parte más baja del tubo digestivo, básicamente colon, y aunque hay muchas evacuaciones, estas evacuaciones son muy escasas y rara vez llevan a la deshidratación. Entonces es muy importante que identifiquemos esto, porque en la identificación de esto es donde podemos tomar rápidamente una decisión clínico-terapéutica. ¿Sí? Porque nos está hablando de probablemente cuál es la fisiopatología, ¿sí? Y cuáles son los probables agentes infecciosos y cuál sería la evolución, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo la diferencia entre lo que es un síndrome diarreico y un síndrome disentérico. Y cada uno como tal pueden tener sus complicaciones, algunos son más frecuentes en una que en otra, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Adelante, Brian. Sí. Y ahora bien, la diarrea, esta como tal, se puede clasificar en tres. Tenemos la diarrea aguda acuosa, la diarrea con sangre o disentería, que era lo que explicaba el doctor, y la diarrea persistente. En cuanto a la diarrea A ver, aguda... antes de seguir, de que le siga, Brian. Mire, aquí podríamos poner que yo sé que así lo dice el libro, Brian, pero nada más quiero que noten lo siguiente. La clasificación de diarrea acuosa o síndrome diarreico agudo y síndrome disentérico está basada en su fisiopatología y su presentación. ¿Estamos? Esto nos habla probablemente del mecanismo de daño, ¿sí? Y el mecanismo de daño nos habla de algunos agentes etiológicos. La diarrea persistente como tal es una clasificación donde no está basada en el cuadro clínico, sino que está basada en el tiempo de evolución de la diarrea. Así como en este caso tenemos diarrea persistente, podríamos tener una segunda clasificación basada en el tiempo, que es diarrea crónica. ¿Por qué esta diarrea persistente o la diarrea crónica, sí, tiene alguna relación con las otras dos, con la otra clasificación del cuadro clínico? Y también nos puede hablar de la fisiopatología, por ejemplo, en el caso de la diarrea persistente, que es una clasificación no con base a los datos clínicos, sino con base al tiempo de evolución de la diarrea. Nos puede hablar que, por ejemplo, una diarrea aguda acuosa se está complicando con deficiencia de disacaridasa o de lactasa y que lo que está propiciando la diarrea en el tiempo es esa deficiencia. Y nos puede hablar de virus o de toxigenicidad. Entonces, nada más quiero que quede claro que lo importante primero es clasificarla con base al cuadro clínico y luego con el tiempo, porque con el tiempo nos puede decir si nos falló el tratamiento, si probablemente no sea un agente infeccioso lo que nos esté causando la diarrea, o sea, una complicación de una diarrea aguda que nos puede primero llevar a la persistencia y después llevarnos a la cronicidad. Entonces van cambiando las cosas y van cambiando los mecanismos fisiopatológicos y también se va afectando la nutrición y se vuelve un círculo vicioso. ¿Sí? Adelante, Brian. Bueno, entonces ya he explicado un poco acerca de cómo está la división de estos tipos de diarrea. Ahora hablemos un poco acerca del cuadro clínico que se presenta en cada una de ellas. En cuanto a la diarrea aguda acuosa, esta va a ser una diarrea líquida sin sangre, muy importante, sin sangre en heces. Ahora bien, puede contener cierta cantidad de moco, pero sangre nunca. En cuanto a su evolución, se da en menos de 15 días, habitualmente suelen ser menos de 7 y puede haber vómitos, fiebre e hiporexia. Ahora bien, esta se da principalmente causada por virus y o bacterias toxígenas y además no requiere tratamiento antimicrobiano. Lo que hay que tener muy en cuenta en este tipo de diarreas es la hidratación del paciente, que igual más adelante vamos a hablar acerca de toda la importancia que tiene tener una buena hidratación cuando se padece de síndrome diarreico. Bien, Ahora bien, esto, Brian, es muy importante que quede claro. ¿Sí? Ya nos dijo cuál es la relevancia de poder clasificar al paciente entre diarrea aguda acuosa o diarrea disentérica. ¿Sí? En lo que nos acaba de decir, nos está hablando de la fisiopatología,
nos está hablando del por qué ese paciente tiene esas características de las evacuaciones. Y el punto muy importante, que cuando tenemos un paciente en estas condiciones, el tratamiento habitualmente va a ser de soporte, que va a ser medidas higiénico-dietéticas, control de las molestias, los sintomáticos y la piedra angular del tratamiento, que fue lo que cambió todo en la historia de la medicina referente a la diarrea, que es la hidratación preventiva para evitar las complicaciones, la complicación más temida, que era la deshidratación y que era lo que habitualmente llevaba al niño al hospital. ¿Sí? Entonces es muy importante que quede claro este punto y que aquí al considerar que los agentes etiológicos son toxigénicos y el tratamiento es sintomático, pues tampoco va a requerir que hagamos mucho por buscar el agente etiológico, salvo excepciones. Vamos a ver más adelante cuáles son esas excepciones. Sígale, Brian. En cuanto a la diarrea con sangre o disentería, esta va a presentar sangre macroscópica en las heces con o sin un cuadro disentérico franco. Ahora, en general, la disentería es causada por Shigella u otra bacteria, pero pues entre las más importantes está Shigella. Ahora bien, el cuadro clínico, o más bien pues acerca de los síntomas, esto va a causar hiporexia y pérdida de peso, lo que va a provocar daño a la mucosa y este sí requiere tratamiento antimicrobiano. Además, una de las principales afecciones es que, como ya había comentado el doctor, va a causar cólicos, o sea, una gran, digamos, ¿cómo decirlo? Provoca igual tenesmo y además también puede Tenesmo, causar anorexia. Sí, mucho cólico, tenesmo, flujo rectal. Cuando uno bien siente el cólico, se va uno corriendo al baño y luego hace un poquito como pato. ¿Sí? Y puede estar yendo al baño unos 10, 15, 20 veces. ¿Sí? Esa es la característica. Y creo que aquí habrá que recalcar, como dice Brian, que cuando tenemos un paciente con un síndrome disentérico, es ahí donde podemos abusar del tratamiento, inclusive darlo antes de hacer cualquier estudio, porque a veces los estudios se tardan varios días, y pensar que la causa más frecuente pues es Shigella, pero puede haber otra, Yersinia, por ejemplo, o pueden haber algunos parásitos metidos, como son entamoeba histolítica, ¿sí? O no enterobiverniculares, tricocéfalos, tricocéfalos, aunque el cuadro clínico es un poquito diferente en el caso de la tricocefalosis. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que en este caso sí estamos necesarios de darle tratamiento, aunque también nos dicen que si no hacemos nada, la evolución va a ser hacia la curación y estaríamos obligados a intentar recuperar el agente etiológico, sí, pero no esperar al resultado para dar tratamiento, porque luego el estudio se tarda una semana más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se está quedando claro por qué es importante diferenciar entre la presencia de uno u otro síndrome? Porque el quehacer médico y la toma de decisión en ese momento es un poquito diferente. ¿Sí? Adelante, Brian. sí. Y ahora bien, en cuanto a la diarrea persistente, pues esta se va a iniciar en realidad como una diarrea aguda, pero su evolución se va a prolongar por más de 15 días. Ahora bien, la diarrea puede ser de tipo acuoso o con sangre. Y va en este tipo de diarrea o en esta complicación, porque igual se habla como que es una complicación, va a existir pérdida de peso importante, eh, por lo cual digamos que el enfoque terapéutico más bien va a ser de tipo dietético y además agregando, no parece existir un microorganismo estrechamente asociado, sino que como tal es una diarrea aguda acuosa que se transforma en una diarrea persistente. Claro, Evolución. en este caso, jóvenes, las diarreas persistentes generalmente obedecen ya a trastornos en la absorción y en la excreción del tubo digestivo, que puede ser condicionado porque antes tuvo una diarrea de etiología infecciosa, o puede ser que la etiología sea diferente. Entonces, en este caso, el enfoque diagnóstico y terapéutico ya se salen un poquito del común de las diarreas agudas y básicamente, si estamos pensando en una complicación de una diarrea viral, por ejemplo, que nos dejó una deficiencia de lactosa,
estamos hablando de una cosa muy específica. Lo que tendríamos que hacer es limitar los alimentos a base de lácteos. Eso es en los niños, en los pequeños, cuya fuente de alimentación principalmente es la leche, y si la cambiamos con leches sin lactosas o sustitutos diferentes de la leche, en tanto se recupera el tubo digestivo. Pero también puede ser que la etiología sea diferente, y entonces tendríamos que ir a buscar otras cosas entre todas las cosas que nos puso en aquel primer cuadro Brian, donde hay etiologías bacterianas y no bacterianas. Salvo en algunos casos, como en la inmunodeficiencia adquirida, donde la diarrea puede ser infecciosa, pero y ser persistente o inclusive crónica, aquí lo que está marcando la diferencia es el paciente. Tiene otras características y por lo tanto otras susceptibilidades. Adelante. Perfecto. Ahora bien, hablando acerca de las complicaciones que puede tener un síndrome diarreico, en los niños menores de 5 años que fallecen por enfermedades diarreicas, esto pues es muy importante, el 70% de ellos muere por deshidratación, el 20% por diarrea persistente y el otro 10% restante por otro tipo de complicaciones. Pero pues muy importante notar la diferencia de que la mayor, pero de verdad con diferencia, causa de muerte en niños menores a 5 años es por deshidratación. Ahora bien, pues las principales complicaciones son la deshidratación, la diarrea persistente y la desnutrición, que pues causada por las evacuaciones frecuentes. Ahora bien, también hay otro tipo de complicaciones, estas menos frecuentes, pero que pues también se da el caso, que una de ellas es la sepsis, y acá entre paréntesis le puse algunos de los exámenes que se tienen que hacer en este tipo de complicaciones, pues para poder dar un tratamiento, ¿no? En cuanto a la sepsis, es el hemocultivo. En cuanto a la insuficiencia renal, tenemos que tomar el volumen urinario, examen de orina, niveles de urea y creatinina. En el lirio paralítico, y en la neumatosis intestinal y en las complicaciones quirúrgicas, en general, estas se van a basar en una radiografía de abdomen. No, no me le cambie, Brian. Vamos a ver un poquito de estas complicaciones menos frecuentes. Por ejemplo, en el caso de la sepsis. En el caso de la sepsis, a veces nos cuesta mucho trabajo pensar que el paciente tiene sepsis cuando está deshidratado, porque la sepsis es una condición en la que el paciente se va mal, está febril, tiene cambios de coloración en la piel, sí, puede estar acidótico, pero también eso lo puede dar la insuficiencia renal, sí, puede tener infiltrados pulmonares o no tenerlos. O sea, es muy difícil en un paciente con diarrea, sobre todo si está deshidratado. Y tenemos que echar mano de algunos estudios, no para el diagnóstico de sepsis, porque el diagnóstico de sepsis lo hacemos con bases clínicas, al apoyo de la biometría hemática, pero básicamente con bases clínicas. El hemocultivo no nos sirve para el diagnóstico de sepsis, nos sirve para intentar saber qué es lo que está circulando, qué bacteria pudo penetrar y darle un tratamiento más específico. Pero el diagnóstico de sepsis se hace primero con bases clínicas y luego pues se apoya con algunas cosas del laboratorio, como son la biometría hemática, los tiempos de coagulación, la proteína C reactiva, y hay otras cosas modernas, pero básicamente la sospecha es clínica. Entonces el hemocultivo no nos sirve para el diagnóstico de sepsis, sino nos sirve para el diagnóstico, para intentar documentar el diagnóstico etiológico de la sepsis, ¿sí? En el caso de la insuficiencia renal, sí, que es una complicación de la deshidratación, ¿sí? ¿Sí? Lo que nos pone ahí, Brian, es que se confirma con exámenes, con la química sanguínea, ¿sí? Pero la podemos sospechar si un paciente se deshidrató y lo hidratamos y no orina, a pesar de que lo hemos hidratado, ¿sí? Y empieza a tener acidosis metabólica, pues ya tenemos prácticamente el diagnóstico de una insuficiencia renal, y lo que hacemos es confirmarla a través de estudios de laboratorio. En el caso del ilio, ¿sí? Ilio paralítico es una redundancia. Ilio quiere decir paralizar, ¿sí? Y el ilio puede ser mecánico o metabólico. En este caso, en el caso de la diarrea, estamos hablando de un ilio metabólico.
Y es muy importante que lo diferenciemos del hilio mecánico porque el qué hacer sería diferente. En el hilio metabólico, que es la complicación más, vamos a hablar de esto, lo que estamos viendo es que si de tener muchas evacuaciones del paciente, mucha diarrea, de repente las deja de tener. Parece que se curó, ¿sí? Sin embargo, le empieza a crecer, la diarrea sigue por dentro, ¿no? ¿Por qué dejó de evacuar? Porque ya no hay peristaltismo, se disminuyó la peristalsis. Entonces la diarrea sigue por dentro, se empieza a acumular el líquido a nivel intestinal, entonces el abdomen se distiende, se pone brilloso, ¿sí? Timpánico y hay ausencia de peristaltismo. La radiografía no nos ayuda mucho, nos ayuda nada más para ver que el intestino está lleno de líquido y hay niveles hidroaéreos, pero básicamente nuestros ojos y nuestros oídos nos hacen el diagnóstico de hilio, porque vemos el abdomen distendido, lo movemos y oímos cómo está el líquido adentro, se llama succión, oímos como cluch, 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 está el líquido, y le ponemos el estetoscopio, y oímos un silencio, no oímos peristaltismo. Con eso ya tenemos el diagnóstico de hilio metabólico. La radiografía nos sirve para, pues sí, ver los niveles hidroaéreos, y para descartar que haya complicaciones del hilio, porque también el hilio puede tener complicaciones. Por ejemplo, infarto intestinal y perforación intestinal, porque el intestino es como una manguera que cuando le tapamos una punta y aumenta la presión, se aplastan los vasos que irrigan al intestino y hay hipoxia y hay isquemia y puede progresar hacia infarto intestinal y perforación intestinal. Entonces el diagnóstico de hilio es clínico, ¿sí? Yo tengo un paciente deshidratado con pérdida de potasio y de sodio que de repente deja de tener diarrea y se empieza a distender y le dejo de oír sus ruidos peristálticos, ese paciente tiene un hilio metabólico. ¿Cómo lo voy a diferenciar de un hilio mecánico? ¿Y cuándo puede haber un hilio mecánico en un paciente con diarrea? No, un paciente que se le mueve el intestino mucho, se puede volvular el intestino, se puede girar sobre su eje, como pasa con una manguera, acodarse, y eso causa, ese acodamiento causará una obstrucción, pero aquí también hay distensión, hay mucho dolor, pero a diferencia de que haya silencio abdominal, hay peristalsis de lucha, porque el intestino está tratando de vencer ese acodamiento, ¿sí? Y también la radiografía puede apoyar porque por debajo del nivel de la torsión puede haber poco gas y por arriba puede haber mucho gas y podemos ver datos radiológicos de isquemia intestinal que son asas fijas. Entonces es muy importante que la exploración clínica nos ayude al diagnóstico de qué tipo de hilio, que por cierto el más común es el hilio metabólico, pero es diferente tratar un hilio metabólico de un hilio mecánico, porque el hilio metabólico, de primera intención, se trata con hidratación, reposición de líquidos y electrolitos y con descompresión del tubo digestivo con una zona nasogástrica. Y el hilo mecánico es quirúrgico. Hay que entrar a distorsionar, a quitar esa oclusión, porque no va a funcionar el tratamiento médico, porque la fisiopatología es diferente. Entonces la radiografía nos apoya, pero la clínica es fundamental. Y si nos esperanzamos en la radiografía, vamos a perder. Yo he visto muchos casos donde uno solo toma en cuenta la radiografía, se equivocan y al paciente no le va bien porque no se hicieron las cosas correctas. Y en muchos de los casos, sobre todo en el médico joven, se le olvida que cualquiera que sea la causa de hilio, ya sea metabólico o mecánico, la descompresión del tubo digestivo con una sonda nasogástrica es fundamental. Si se les olvida hacer esto, el líquido se sigue acumulando, el intestino sigue aumentando la presión y entonces vemos las siguientes complicaciones, ¿sí? Que son el infarto y la perforación, cuyas consecuencias son totalmente diferentes. En el caso de la neumatosis intestinal, que pues es una complicación del aumento en la presión del tubo digestivo, el gas permea hacia la pared, ¿sí? Se infiltra hacia la pared del tubo digestivo. Y aquí sí que necesitamos la radiografía para confirmarla, porque lo que vemos es una imagen en doble riel
en la radiografía. ¿Por qué no vemos una imagen en doble riel? Porque el aire metido en las capas de tejido intestinal paran y vemos que una parte del tejido separado por el gas es una vía de la riel y la otra es la vía de la otra riel, o sea, imagen en doble riel. Y aquí hay que descomprimir el tubo digestivo y estar muy pendientes porque esa neumatosis puede acabar en una complicación, en una perforación intestinal. Y desde luego, pues las complicaciones que son las quirúrgicas, que son la torsión, el infarto intestinal y la perforación intestinal, que sí o sí hay que entrarle para reparar el daño. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Adelante, Brian. Perfecto. Y ahora en cuanto al diagnóstico y el diagnóstico diferencial del síndrome diarreico. Ok, en el diagnóstico... Espérense un segundito que veamos la diapositiva, todavía no la estamos viendo. Ahora sí. Pase a la siguiente, pues estamos viendo el diagnóstico diferencial. Ahora sí. Ok. Se considera que un paciente tiene diarrea cuando presenta más de 3 evacuaciones en 24 horas, o bien están disminuidas en consistencia en relación al patrón habitual. Ok, este tipo de diagnóstico está dirigido a pues cualquier persona normal o digamos a partir de los 5 años. Sin embargo, en los recién nacidos, ¿cómo se llama? En niños menores a dos años, especialmente, perdón, en los recién nacidos, recuerden que pues el tipo de evacuaciones es diferente. Es normal que un recién nacido evacúe de 7 a 10 veces al día y la consistencia va a ser semilíquida, por lo que en ellos el diagnóstico se establece cuando la frecuencia y la cantidad de líquido aumenta. Em, Ahora bien, aquí les coloqué dos imágenes porque se supone que, por ejemplo, en la de la izquierda se ve más o menos un poco pastosa el contenido, pues fecal, y en la otra ya se ve más líquida. Sin embargo, aquí aún me existió la duda y pues la verdad por eso igual agregué las imágenes para preguntarle al doctor si, pues, si nos puede ayudar acerca del diagnóstico para determinar si un recién nacido tiene diarrea, porque en realidad cuando estuve investigando para pues poder tener una diferencia completamente específica, encontré de verdad, no se imaginan, un número bastante grande de madres en foros preguntando acerca de si su hijo tiene diarrea o si no tiene diarrea, y pues desde ahí pues, nos damos cuenta que en realidad En la cuenta realidad, no el es la diagnóstico, información. Ujú. sí, en realidad lo que ya nos dijiste, Brian, es lo correcto. Un niño con recién nacido, inclusive un lactante menor, puede evacuar las veces que se le da de comer, sobre todo si está recibiendo pecho. Y las evacuaciones son semilíquidas. Un punto muy importante, esta manera de evacuar no se acompaña de ninguna otra molestia. El bebé no llora, no tiene fiebre, ¿sí? Se ve bien, se ve contento, ¿sí? No se deshidrata, se ve hidratadito, ¿sí? No tiene fiebre. O sea, es un bebé que, amén de las evacuaciones semilíquidas, que puede ser las veces que coma y sobre todo si recibe pecho, el bebé se ve bien. Entonces es un punto muy importante la condición general del paciente. Cuando el bebé empieza a tener distensión abdominal, más evacuaciones que no tienen relación con la ingesta de leche, ¿sí? Empiezas a tener llanto sin, sin alguna, sin alguna causa entre comidas, después de comer, empieza a rechazar el alimento. Entonces es el momento de pensar en que el paciente probablemente tenga una diarrea, ¿no? Desde luego, si tiene moco y sangre, pues ya, eso ya cambia totalmente la diferencia, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Entonces, efectivamente, ante los ojos de alguien que no tiene experiencia, pues puede ser muy difícil diferenciar entre un paciente con un patrón normal y un patrón con diarrea. Y yo pudiera decir, Brian, que ninguna de las dos imágenes que están allá nos hablaría de un paciente con diarrea, ¿no? Exactamente. Este, no veo ningún cambio, ¿no? Uno tiene una mano metida allá, no veo si tiene moco, no tiene sangre. La de la izquierda
Parece una evacuación inclusive de un lactante, ¿no? Que come poco residuo, poca fibra, y su dieta básicamente es más con líquidos que con sólidos, y eso suele suceder, ¿no? Entonces aquí tendremos que echar mano de cuál es el patrón habitual y de cuáles son las condiciones generales del paciente y si no tiene moco, o sangre, o fiebre, o llanto, o cosas así por el estilo. Y si bien la OMS nos dice que 3 evacuaciones en 24 horas nos habla sí o sí de diarrea, también es muy importante conocer cuál es el patrón de las evacuaciones de la persona que consulta. Por ejemplo, hay muchos adultos que no evacúan cada 24 horas. Hay adultos que evacúan cada 2 días, cada 3 días, algunos cada 4 días y otros terriblemente cada semana, ¿no? Cuando ese patrón cambia y de repente el que evacúa cada 4 días empieza a evacuar 1 o 2 veces al día, ese ya podemos decir que tiene diarrea. Algo pasó por ella, ¿no? Entonces es muy importante que cuando tenemos a un niño grande o a un adulto, indaguemos del patrón habitual de las evacuaciones. Eso nos va a orientar. Claro que si ya tiene fiebre, malestar general, cólico, tenesmo, pujo rectal, vómitos, bueno, pues ya cualquiera hace el diagnóstico, ¿no? Pero no siempre es así. Hay que ir un paso adelante, siempre hay que ir un paso adelante. ¿Sí quedó claro, Brian? Sí, 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 doctor. Adelante. Además, en cuanto al diagnóstico, digamos que determinando el número de evacuaciones y la consistencia de estas, también se deben identificar otros signos de alarma, como bien puede ser fiebre intensa o distermia, distensión abdominal progresiva, evacuaciones con sangre, una de las más importantes, signos de desnutrición y diarrea persistente. En este caso, pues indagar acerca pues en el paciente, ¿no? ¿Cuántos días de evolución tiene? Y también se deben de evaluar las condiciones socioeconómicas y el nivel educativo de la madre, su acceso a servicios de salud y sus conceptos acerca de diarrea y deshidratación. Esto es muy importante porque muchos pacientes que llegan a la consulta por diarrea es cuando ya, digamos, está relativamente avanzada y ya presenta un cuadro de deshidratación la persona. Bien, digamos que el diagnóstico clínico de la diarrea no es muy difícil fuera de la etapa neonatal. Puede cambiarle, Brian, para que cuando empiece ya esté la diapositiva. No hay problema. Muchas veces el paciente o la mamá del paciente nos llega diciendo que el niño tiene diarrea, que fuera de la etapa neonatal. El diagnóstico clínico no tiene ningún problema. Generalmente ya llegan diciéndonos lo que tiene el paciente. Lo que puede significar un reto es el diagnóstico etiológico, ¿sí? Y a veces lo que se nos escapa es el diagnóstico de la complicación más temida, que es la deshidratación. Pero como bien nos dijo Brian, cuando el síndrome es un síndrome diarreico agudo, fuera de algunas excepciones, pues no nos importaría mucho el diagnóstico etiológico. Digamos que en los menores de 5 años, cuando vemos una diarrea, casi es exclusivamente viral, y el tratamiento será sintomático. ¿Sí? Entonces no importaría mucho el diagnóstico etiológico si el síndrome diarreico es agudo, y nos empezamos a preocupar cuando empieza a rebasar los 7 días, y ya de plano nos quedamos muy preocupados cuando llega a los 15 días, porque ya cae entre la persistencia de la diarrea, habitualmente ya con impacto por repercusión en su nutrición. Entonces no hay problema con el diagnóstico clínico, el problema es un poco el microbiológico, pero también veremos que no siempre necesitamos el microbiológico para tomar una decisión. Entonces eso hace que descanse nuestra alma desde ese punto de vista, ¿no? Solo nos vamos a preocupar por aquellos casos que se hacen persistentes, o en aquellos casos que tienen síndrome disentérico, o en aquellos casos que ya vemos una complicación infecciosa fuera del tubo digestivo, en el caso de la sepsis, ¿no? Adelante, Brian. Sí, y ahora bien, siguiendo en el diagnóstico, hay un dato que hay que tener muy en cuenta, que es que en la mayoría de los casos la identificación del agente etiológico de diarrea no será de valor terapéutico. Como sabemos, pues la mayoría de estas van a desaparecer, o sea, cursan de grado eh, bastante rápido y normalmente pues, se terminan quitando solas cuando se elimina completamente el organismo por medio de las heces. Sin embargo, en caso de existir diarrea, lo que sí es importante es evaluar el estado de hidratación del paciente. Esta clasificación que tienen, por ejemplo, acá en la primera columna, pues
vemos un paciente, o sea, los signos de un paciente bien hidratado. En la columna del medio vemos los signos de un paciente deshidratado y en la última de un paciente con choque hipovólemico. Esta clasificación hay que tenerla muy en cuenta porque posteriormente de esta nos vamos a basar para hacer ¿cómo se llama? El tipo de tratamiento en la hidratación de este tipo de pacientes, ¿ok? Como podemos ver, algunos de los signos de los pacientes bien hidratados en cuanto a los ojos se encuentran normales, llora con lágrimas, la boca y la lengua se encuentran bien, están húmedos, la respiración es normal, la sed es normal, la elasticidad de la piel también es normal. En general, pues una persona normal solamente que presenta el cuadro de síndrome diarreico. Ahora bien, una persona deshidratada que tiene dos o más signos de los que se encuentran en esta columna de en medio, que por ejemplo el paciente se encuentra inquieto, irritable, los ojos ya se encuentran hundidos y además llora sin lágrimas, la boca y la lengua se encuentran seca, la saliva espesa, la respiración es rápida y la sed está aumentada, o sea que bebe con avidez. Y la elasticidad de la piel, el pliegue se va a deshacer con lentitud, esto debido pues a la falta de líquidos. En cuanto al pulso, va a ser rápido y lo que les comentaba, el plan de tratamiento va a ser el B, que posteriormente en las siguientes diapositivas lo vamos a estar viendo. En el paciente bien hidratado, el plan es el A. Y ahora, en un paciente con choque hipovolémico, pues, digamos que es el caso sumamente más grave. En el estado general, pues, el paciente normalmente está inconsciente, hipotónico, los ojos están muy hundidos, la boca y la lengua están muy secas, la respiración está acelerada y profunda. En cuanto a la sed, no puede beber debido al estado en el que se encuentra. Por eso, en el plan, ahorita pues vamos a especificar, pero digamos que la manera de tratar a este tipo de pacientes, pues es por vía intravenosa. Y en cuanto a la elasticidad de la piel, el pH se hace lentamente, mayor o igual a 2 segundos, y el pulso es débil o ausente. En la fontanela, en los lactantes, igual importante, se encuentra muy hundida. No le cambie, Brian. Bueno, no, regrésela, por favor. A ver, jóvenes, ¿cuál sería el primer dato de que el paciente está requiriendo líquidos, de que se está deshidratando? Es muy importante porque le tendríamos que decir a la mamá, fíjate si no le pasa esto, si le pasa esto, ve, antes de que tenga otras cosas, es importante que yo lo revise para que yo decida. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos empieza a faltar líquido de manera habitual? Tenemos necesidad por beber más líquido, ¿no? Aumenta la sed. Cuando somos adultos, pues tomamos agua, pero cuando es un bebé, pues no. Si está grande, la puede pedir. Si está chico, pues no la puede pedir. ¿Cómo sabemos si el bebé tiene sed? Se empieza a secar su mucosa. Pero antes de que se seque su mucosa, pasa algo en otro lado que antecede a la sed. Bueno, va más o menos con la sed, pero es fácil que nosotros veamos que eso está pasando. No nos tienen que decir nada. La boca y las mucosas se encuentran secas. Más abajo. Se concentra la orina. Okay. El paciente empieza a espaciarse, deja de orinar con la misma frecuencia y cuando orina, la orina está muy amarilla, está concentrada. Y eso es importante porque es un dato que le puedes decir a la mamá. Si tú le quitas el pañal y ves que la orina ya parece naranjada, ya se echaron a andar los mecanismos para compensar la pérdida de líquido. Antes de que pase cualquiera de las otras cosas, el paciente ya no orina tan frecuente, ya no orina cada 2 horas como habitualmente orina, se prolonga, se espacía el tiempo en que están orinando y cuando orinan más concentrado. Entonces, eso es lo primero que aparece antes que cualquier cosa. Y eso es lo que le tienen que decir a la mamá. Si empieza a pasar esto, mejor tráiganme. Y casi a la par aumenta el mecanismo compensatorio de la sed. Mucho antes de que se sequen las mucosas, el bebé empieza a tener avidez por los líquidos, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta cuando la mucosa ya está seca, pero cuando la mucosa ya está seca, ya empezamos a ver otros datos de deshidratación.
ya nos estamos tardando, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que vean esta clasificación que está aquí, porque esta clasificación a mí como pediatra me gusta mucho, me ayuda mucho, está fácil de tomar una decisión como ella. En el video que vieron ustedes antes, vieron una clasificación diferente, donde se clasificaba la deshidratación como leve, moderada y grave, y nos decían, leve cuando ya ha perdido entre el 1 al 5%, moderada cuando ha perdido entre el 5 y el 10%, y grave cuando haya perdido más del 10%. Eso nos ayuda mucho cuando podemos hacer esa clasificación, pero se requiere de cierta experiencia y de cierto conocimiento y una buena curiosidad para explorar al paciente. Pero esta está más fácil, porque de primera intención nos clasifica al paciente en dos cajones. Deshidratado, cuando todo está bien. Miento, no deshidratado cuando todo está bien. Y deshidratado cuando por lo menos tiene dos datos. Y esos dos datos pueden ser concentración de la orina y aumento de la sed, saciedad, de agua, requerimiento de agua. Y de ahí se puede ir más adelante con todo lo que uno puede tener cuando está deshidratado. Entonces es muy importante primero diferenciar entre quién sí está hidratado y quién no lo está. Y luego cuando nos vamos al cajón de la deshidratación, está fácil. Porque si tiene cualquier dato de deshidratación y cualquier dato de choque, ya se va al otro nivel. O sea, si es un paciente deshidratado, que tiene retardo en el llenado capilar y tiene pulso débil, ese paciente está deshidratado con choque. Si no tiene nada de eso, solo está deshidratado sin choque. Entonces, está fácil clasificar al paciente con esta tablita. Entonces, yo veo al paciente deshidratado, me voy a ver cómo está su llenado capilar, cómo está su pulso y cómo está su frecuencia cardíaca. Si no encuentro ningún dato de choque, está en medio. Si encuentro algún dato de choque, está del lado derecho. Y entonces cambia rápidamente qué hacer, porque cualquier paciente que esté en estado de choque es candidato a hidratación intravenosa. ¿Sí? Y si no está en estado de choque, es candidato a rehidratación oral, a menos que tenga mucho moco. Y entonces ya nos quedó muy fácil la clasificación de la deshidratación, ¿sí? Y ya podemos tomar una decisión rápida. Aquella que yo usé, que es la que yo les puse en la diapositiva, que se ve que es la exposición de algún médico residente en pediatría, es una clasificación muy fina. ¿Sí? Nos permite adecuar mejor el control de líquidos, pero ya vimos que aquí en el caso de la diarrea, mientras más, es mejor estar un poco pasado que corto. Y por eso la OMS hizo esta clasificación, que a mí me parece excelente, porque nos facilita las cosas y nos facilita la toma de decisiones. Adelante. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, acá encontré alguna pues de la sintomatología que se podría asociar. Sin embargo, como dijo el doctor, en realidad pues el diagnóstico en sí de la diarrea no es tan difícil, pero como tal pues como datos, acá una de las más importantes podría ser la apendicitis aguda, el colon irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Digamos que estas tres son las principales a tomar en cuenta al momento de hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad diarreica aguda. Ahora bien, como tal, ya habíamos mencionado que A ver, Brian, nada más, uh-huh. no mueva la diapositiva, pero sí me gustaría oír que nos diga cuál es el... Estamos hablando de síndrome diarreico, donde el tratamiento es sintomático, no dar antibióticos, a menos que tengamos datos de sepsis, ¿sí? Ya sería otra cosa, una complicación. ¿Sí? No dar antibióticos, el tratamiento de sostén, de no modificar la nutrición, de darle su nutrición lo más lo habitual, de darle antitérmicos y analgésicos si el paciente está con probablemente dolor abdominal, ¿sí? Y evitar la deshidratación o hidratar. Ya vimos que de acuerdo a la tablita de si está hidratado o deshidratado, hay un plan A y hay un plan B y hay un plan C respecto a
tratamiento con electrolitos. ¿Qué electrolitos son, Brian? Está, y doctor, lo puse como tratamiento de la deshidratación. Bueno, Estoy cambiando las diapositivas. está más adelante, déjelo Sí. entonces. Lo vemos más adelante. Ah, bueno, ok. Regreso rapidito. Ay. Me avisan cuando estén pruebas de laboratorio. Ahí Jejeje. está en Ok. pruebas de laboratorio. Como les decía, les estaba comentando que en cuanto a identificar la etiología de la enfermedad diarreica, en la mayoría de las ocasiones no va a ser importante y por lo tanto no se van a requerir diferentes tipos de exámenes. Sin embargo, algunos sí van a requerir pruebas de laboratorio, como son la sospecha de cólera, la diarrea con sangre que no se cura después de 3 días de tratamiento, la diarrea persistente, en pacientes con complicaciones infecciosas extraintestinales que pudieron tener un punto de partida intestinal, como por ejemplo es la meningitis por Salmonella enteritidis. Ahora, también en estudios de brotes epidémicos, en estudios epidemiológicos, en casos de diarrea de adquisición nosocomial, en infección grave con pérdida de peso del más del 9%, y además en sospecha de colitis pseudomembranosa o síndrome urémico hemolítico. Es correcto, Brian. Esas son las indicaciones de salirse del común y pedir estudios de laboratorio. Y ahora acá en la siguiente, pues les muestro algunas de las pruebas de laboratorio que se pueden pedir en estos casos, en este tipo de casos. El más importante pues, para identificar la etiología sería el coprocultivo. Acá en la imagen de la derecha tenemos un coprocultivo realizado para, para Shigella, perdón. Y de hecho, si no estoy mal, el coprocultivo lo vimos en la clase anterior, que en realidad es un examen microscópico de moco fecal, el cual nos va a permitir identificar a los leucocitos polimorfonucleares. Más de 20, 30 leucocitos polimorfonucleares por campo a seco fuerte se relaciona con agentes invasores como Shigella o Salmonella en el 70% de los casos. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que varios de estos organismos se encuentran en la microbiota intestinal, por lo tanto regresamos a lo que decía al principio, muchas veces la presencia de este tipo de organismos no te va a garantizar que este sea la etiología de la enfermedad. Ahora bien, los pacientes con deshidratación grave o aquellos en los que se iniciaría la terapia intravenosa también van a requerir una biometría hemática completa, evaluación del estado ácido básico, la glucosa, electrolitos, creatinina y bueno. Muy bien, entonces, bueno, aquí los estudios complementarios va a depender de la modalidad clínica, la duración de la diarrea o de la sospecha de complicaciones. Aquí faltaron las radiografías, por cierto, Brian, que ya nos dijo por allá Sí, cierto, cierto. más adelante, ¿no? Y bueno, como no es el caso, porque no lo estamos viendo en este tema, yo diría que le agregaría que las pruebas de laboratorio que sí o sí se requieren cuando uno decide tomar pruebas de laboratorio para buscar la etiología de la diarrea son tres cosas. Dos están puestas acá, que es el coprocultivo, ¿sí? Y el examen microscópico del moco fecal. Y el tercero sería la amiba en fresco, que no está acá porque seguramente lo vamos a ver como cuando veamos amibiasis o cuando veamos síndrome disentérico. Entonces, cuando yo voy a buscar la etiología de la diarrea a través del estudio de fecales, son tres cosas las que debo pedir. Coprocultivo, que me lo reportan unas semanas después. Microscopía del moco fecal, que me lo deben reportar en un lapso de media hora, máximo una hora. Y amiba en fresco, que la reportan máximo si deciden hacerla ya, media hora, una hora, no más. Y los otros estudios son complementarios, que va a depender de las condiciones generales del paciente y del tiempo de evolución de la diarrea. Algunos de los cuales ya nos los puso Brian por acá, y otros, pues por ejemplo, no está. Por ejemplo, un paciente que sospechamos que tuvo una diarrea viral y que llegó a diarrea persistente, pues sospechamos también que pueda tener una deficiencia de lactasa. Entonces, ¿qué le pediríamos en materia fecal? Pues azúcares reductores para buscar la presencia de lactosa en la materia fecal, ¿sí? O azúcares de reductores buscando deficiencia de sacarasa, ¿sí?
Entonces eso va a depender de lo que estemos sospechando, de la condición clínica del paciente. Y podríamos pedirle otras cosas, pero dejemos eso para los casos particulares y lo que nos tiene puesto aquí Brian está correcto. Y solo le agregaría la Freso, que supongo que no lo puso porque no es parte de su tema. Adelante, Brian. Perfecto. Y ahora bien, en cuanto al tratamiento, bien como tal, muchas de las enfermedades diarreicas no requieren de un tratamiento antimicrobiano. Siempre, lo que se va a ser tratar la posible deshidratación o la hidratación que tenga el paciente. Ahora bien, para dar un tratamiento, primero debemos de evaluar tener una evaluación correcta del paciente, la selección y administración adecuada del tratamiento de hidratación. Muy importante, no vamos a interrumpir la alimentación del paciente, sin embargo, tampoco vamos a introducir alimentos nuevos y en general, si se pueden dar alimentos con granos, como puede ser, por ejemplo, arroz, también mencionaban por ahí atole, mejor, porque pues no va a empeorar la consistencia de las heces. El uso de antimicrobianos solo en casos de diarrea con sangre, inmunocomprometidos o pacientes con cólera. Y además un punto importante es la educación y la participación de la madre o del paciente en el conocimiento oportuno de una deshidratación. Ahora bien, en cuanto al tratamiento específico, es una solución recomendada por la OMS para tratar la deshidratación, la cual va a estar ¿cómo se llama? Compuesta por estos electrolitos. El cloruro de sodio al 2.6, el cloruro de potasio al 1.5, citrato de sodio al 2.9, la glucosa a 13.5 y el agua a 1 litro. Recordemos porque parte de la retención de los líquidos va ligada a la retención de la glucosa, por lo tanto, ahí está, digamos, especificado. Ahora bien, existe una solución que contiene todos estos electrolitos y además se da de manera gratis en las instituciones de salud, que es el Vidasuero oral. Y sería el que se administraría. En siguientes diapositivas ya les muestro acerca de los planes de deshidratación, el plan A, el plan B y el plan C. Ahora, sin embargo, antes de mostrárselos, acá están algunos de los antimicrobianos que nosotros vamos a usar en casos específicos por diarrea aguda, como por ejemplo esta Shigella, colienterotoxígena, amibiasis intestinal aguda, giardiasis y campylobacterium. No sé si requiera que se especifique cada uno de ellos. Por cierto, varios de ellos, excepto la giardiasis, lo que nos causan son diarrea, síndrome de disentería. Exactamente, por eso de hecho no profundicé. Exactamente. Adelante. Ok. Y ahora acá está, en cuanto a la prevención y el tratamiento de la deshidratación, los diferentes tipos de planes que son recomendados pues, para diferentes tipos de pacientes, ¿no? Ya vimos que el plan A es para pacientes que no se encuentran deshidratados, sin embargo, tienen tendencia a o pueden darse el caso de que se deshidraten. El plan consiste en prevenir la deshidratación y se basa en mantener la alimentación adecuada del paciente y de igual forma la hidratación. Ahora bien, en cuanto al plan B, aquí es donde ya digamos que vamos a agregar el Vidasuero oral, el cual va a consistir en una cantidad de 75 mililitros por cada kilogramo para cada 4 horas. Se va a administrar durante estas 4 horas, sin embargo, si en estas 4 horas no se recuperó la hidratación del paciente o incluso empeoró, se va a repetir el proceso. Y ya en dado caso de que en esas 8 horas ya no veamos mejoría en el paciente, pues se va a considerar el plan C, que es, por ejemplo, por choque polémico o por deshidratación grave, que ya sería la administración de líquidos por vía intravenosa. Y ya no me acuerdo si en las diapositivas, en la de hidratación, les dejé el plan C. ¿Sí se los dejé o no se los dejé? No me acuerdo. ¿Los vieron allá o se los corté? En el video lo mencionaba, que yo recuerde. De ahí decía cómo aplicarle la primera carga y la segunda carga. Bueno, yo lo vuelvo a ver, ya no me acuerdo si se los dejé o se los corté. ¿Sí?
Pero básicamente aquí lo importante es que ustedes en el primer nivel de atención diagnostiquen al deshidratado y que puedan confirmar si tiene o no tiene choque. Porque si tiene choque, lo que tienen que hacer es de inmediato mandarlo al hospital. ¿De acuerdo? A Sí. ver, adelante de ahí. Tenemos 3 minutos para acabar. Sí, en cuanto a las medidas de prevención y los factores de riesgo, en cuanto a las medidas de prevención, me avisan, ya se cambió la diapo. ¿Ya? Están las medidas de prevención son las que interrumpen los mecanismos de transmisión de la enfermedad y las que incrementan la resistencia del huésped a la infección. Entre ellas tenemos la promoción de la lactancia materna, que es muy aconsejable en pacientes menores a los 6 meses. Mejorar las prácticas de ablactación, que pues es la transición de solo la lactancia a alimentos sólidos. El uso de agua potable en suficiente cantidad, eliminación adecuada de excretas, lavado de manos, cocer bien los alimentos, sobre todo los mariscos, manejo adecuado de heces en niños con diarrea. Y ahora bien, las que nos van a volver más resistentes, pues por ejemplo sería la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra el rotavirus. Y en este caso, antes se creía que la suplementación masiva con vitamina A ayudaba a ser más resistente a las infecciones diarreicas. Sin embargo, en estudios recientes se determinó que no es completamente, digamos, creíble. Verdad. Sí. Exactamente. Y en cuanto a los factores de riesgo, los factores de riesgo son niños que, por ejemplo, han tenido sarampión recientemente, 4 semanas previas a la infección diarreica. También pacientes con desnutrición, condiciones socioeconómicas desfavorables, comer en la calle o en lugares insalubres, viajes a zonas endémicas y exposición a alimentos marinos. Y en cuanto al pronóstico, el pronóstico va a depender de la edad del paciente, su estado nutricional, la gravedad del cuadro, la terapéutica previa, el diagnóstico oportuno y la existencia de complicaciones. Ahora bien, hay pacientes o hay determinadas ocasiones en las cuales la letalidad va a ser alta. Esta va a ser en recién nacidos y lactantes pequeños, los desnutridos graves, pacientes inmunocomprometidos, tratamientos inadecuados y los neonatos con peso muy bajo. Además, entre el 1 y el 2% de las diarreas agudas evolucionan a diarreas persistentes. No es un número muy alto, pero sí a tener en cuenta. Ahora, aquí está la historia natural de la enfermedad. ¿Sí lo están viendo? Todavía no, pero puede empezar. Ok, tenemos el periodo prepatogénico. Ya está. En el periodo prepatogénico, acá ya tenemos 4 diferentes tipos de agentes, como ya habíamos visto. Están los ¿La hizo usted o la encontró en internet? De hecho, la encontré en un artículo publicado por la Secretaría de Salud. Sí. Sí. Están los virus, las bacterias, los parásitos y hongos, como por ejemplo en virus, muy importante tener en cuenta el rotavirus y el agente de Norwalk en el caso de México. En las bacterias, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter y era y bueno, en cuanto al huésped, digamos que los más propensos o digamos los más a tener en cuenta son los recién nacidos o menores a 2 meses. Y en cuanto al ambiente, pues vamos a ver que es más propensa en países que se encuentran en vías de desarrollo, que tienen climas subtropicales, que hay más casos en primavera-verano, la baja potabilización del agua y el fecalismo al ras del suelo, que por ejemplo pues en lugares no tan urbanizados. Ahora bien, en cuanto al primer nivel de prevención, tenemos que, en cuanto a la promoción de salud, está la educación higiénica, la capacitación de las madres sobre las enfermedades diarreicas agudas, el abastecimiento de agua potable y la alimentación al seno, o sea, proporcionar leche materna a los recién nacidos y además mejorar la ingesta de frutas y verduras. En cuanto a la protección específica, tenemos las vacunas pues, específicas. Está el rotavirus, la salmonela, el tipi y el vibrio cólera. Y en cuanto al diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno, tenemos la toma o sea, acá ya estamos hablando del segundo nivel de prevención, ¿no?
Tenemos la toma de hisopo rectal, aumento de la ingesta de líquidos de uso regular en el hogar, así como ofrecer vida celular en caso de que pues, se prevea que el paciente pueda llegar a tener deshidratación, reconocer signos de alarma, evaluar y clasificar el estado de hidratación del paciente y tratar al paciente de acuerdo al agente etiológico. En cuanto a limitación del daño, pues tenemos la prevención de complicaciones, como pues darle un completo tratamiento al paciente y además teniendo muy en cuenta pues los diferentes tipos de grados de deshidratación. Y en cuanto a la rehabilitación, puede ser que ya se encuentra en el tercer nivel de atención, pues tenemos física, psicológica y social. Social, pues principalmente hablando de la familia, ¿no? Para tener en cuenta cómo están ciertamente informados acerca de las enfermedades diarreicas y la deshidratación. Y ahora bien, en cuanto al periodo patogénico, en el periodo patogénico primero tenemos un estímulo o desinfección. Brian, deténgase un momentito. Sí. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Sí. Está muy bien ¿cómo se llama? La historia natural, la podemos revisar cada quien por nuestro lado para que no les esté entreteniendo parte del tiempo de otra clase. Excelente presentación, Brian. Me gustó mucho la manera en que presentó el tema. Ya no hay tiempo para preguntas y comentarios. Con eso empezaríamos en la siguiente clase, incluyendo con dudas sobre esta historia natural de la enfermedad, que, bueno, está bien. Sí, y para la siguiente clase veremos síndrome disentérico, amibiasis y balantidiasis. Preguntas y comentarios. Y si me animo, les voy a poner un cuestionario. ¿Sí? Okay. Ya están relajaditos de su examen. ¿Sale? Entonces nos veríamos el viernes. Ya no les entretengo más. Y de nuevo, excelente, Brian. Buena presentación. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Nos vemos el viernes. Perfecto. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, doctor. Hasta el viernes. Hasta luego.